Hoy te platicaré de los dos integrantes del Cártel del Golfo sentenciados a 1,650 años de prisión. ¿Qué tendrías que hacer para que un juez te mande 1,650 años a la cárcel? En Tamaulipas acaba de ser dictada una sentencia histórica contra dos hombres a los que el gobierno federal acusó de pertenecer al Cártel del Golfo. Ambos fueron detenidos en el 2013, sin embargo, tuvieron que pasar 10 años para que reciban sentencia, y vaya sentencia. Este caso fue expuesto esta misma mañana en la conferencia matutina ante el presidente de la República. En este video te platicaré de la sentencia histórica e imposible de cumplir en vida de 1,650 años de prisión. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Dos integrantes del Cártel del Golfo obtuvieron una sentencia histórica que no les alcanzará ni 16 vidas para poder pugnarla en su totalidad. Se trata de 1,650 años de prisión como sanción. Esta sentencia de 1,650 años de prisión a Cristian y a Santiago N., integrantes del autodenominado Cártel del Golfo. Las noticias de las sentencias como las que te platicaré en este video deberían de ser más relevantes, más importantes que las noticias de las propias detenciones, porque abonan en el combate a la impunidad. Seguramente te has topado con muchas noticias, con videos y fotos como las que te estoy mostrando ahora, en donde los detenidos tienen los rostros ocultos y solo son identificados por sus nombres, pero no por sus apellidos, o les ponen como apellido la letra N. Esto se hace para proteger la identidad del detenido debido a que no hay una sentencia de por medio, es decir, que no ha sido declarado culpable o inocente. Una vez que hay una sentencia, entonces tenemos la certeza de dos cosas. Uno, de que esa persona detenida sí es la correcta, vaya, la culpable. Y dos, de que va a recibir una sanción por el delito que cometió. Esta misma mañana, durante la conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue informado de una sentencia con una sanción histórica, como pocas vistas. Estamos hablando de 1,650 años de prisión. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, voy a permitir presentar el avance de cero impunidad del 17 de octubre al 13 de noviembre. El apartado Cero Impunidad, presentado esta misma mañana en la conferencia matutina, hace alusión precisamente a este punto, al combate a la impunidad. El reporte no está hecho con informes de detenciones, sino con informes de sentencias, es decir, informes de personas a las que se les demostró su culpabilidad y que el juez les dictó una pena que cumplir. El encargado de este informe fue el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio. Esta sentencia de 1,650 años de prisión a Cristian y a Santiago N., integrantes del autodenominado Cártel del Golfo, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado de 66 víctimas, en este caso a Cristian, mientras que a Santiago por delito de portación de arma de fuego, granada, cartuchos, delincuencia organizada y el secuestro agravado de 9 víctimas y contra la salud. La historia de estas dos detenciones se remonta a septiembre del año 2013. En Reynosa, Tamaulipas, cuando la Policía Federal todavía existía, siguió a dos personas sospechosas hasta un inmueble en donde tenían a 75 personas secuestradas. 75. Entonces hicieron un operativo en donde rescataron a todas las víctimas, detuvieron a los delincuentes y les encontraron droga y armas de fuego. Tuvieron que pasar 10 años para que finalmente recibieran sentencia por 1,650 años de prisión, una pena considerada por el gobierno federal como una de las más largas de la historia, conseguida por la Procuración de Justicia de México. Ambos fueron detenidos en septiembre del 2013 por integrantes de la entonces Policía Federal en Reynosa, Tamaulipas, quienes se percatan de que los hoy sentenciados portaban armas de fuego, les dan seguimiento hasta un inmueble donde tenían privadas a 75 personas, privadas de su libertad a 75 personas. En muchas ocasiones nos enteramos de que los detenidos son dejados en libertad, ya sea por vicios o violaciones al debido proceso por parte de policías, por incompetencia de las fiscalías o por complicidades de los jueces. Pero este no es el caso debido a que aquí ya se fijó una sentencia. Por ello destaco
de esta noticia. Por ejemplo, apenas la mañana del pasado viernes 11 de noviembre, en Río Bravo, Tamaulipas, fue detenido prácticamente en secreto una persona que de manera extraoficial fue identificada como Rogelio Montelongo, señalado por las autoridades de ser un importante operador financiero del grupo de los Escorpiones. Su captura provocó una fuerte movilización tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Federal Ministerial, con vehículos blindados, incluso con helicópteros, para proteger el edificio de la Fiscalía en Matamoros, a donde fue trasladado, y evitar un posible rescate. Sobre esta detención, las autoridades de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República no ofrecieron ni un solo reporte, y sigue siendo un misterio el desarrollo de su proceso, o incluso si es que ya fue dejado en libertad. No así este otro caso anunciado también en la misma conferencia matutina, que te presento a continuación. Esta sentencia de 50 años de prisión a 11 elementos y 19 años a Ismael N. Son 12 ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Fueron sentenciados tras acreditarse su participación en el asesinato e incineración de 19 personas, 17 de ellas eran de origen centroamericano, en enero del 2021 en el municipio de Camargo, Tamaulipas. He dejado en el chat en vivo una encuesta para que la respondas. Si no estás viendo esta transmisión en vivo, la pregunta es: ¿consideras ejemplar una sentencia de 1,650 años de prisión? Escríbeme en los comentarios sí, no y por qué. También en la conferencia fue informada de la sentencia en contra de 12 ex policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El caso por el que fueron sentenciados fue un escándalo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues exhibió al mundo muchas cosas. Por ejemplo, 1, que el problema de migración en territorio mexicano. 2, la inseguridad que enfrentan los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos. 3, la colusión entre las autoridades con la delincuencia organizada. Y 4, el tamaño de la violencia con la que actúan en contra de migrantes en México. Esto informaron autoridades en Tamaulipas un mes después de la masacre de migrantes en su territorio. Te lo muestro. Durante la investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de pruebas científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra. Sobre el tema de la agresión de los migrantes y las detenciones de los policías, te traje estos videos a este canal. Te voy a dejar las ligas de estos videos en los comentarios por si quieres conocer el caso completo. Ahora bien, la conclusión de esa historia, de los migrantes, ya fue dada a conocer esta misma mañana por el subsecretario de Seguridad, y te voy a mostrar justo otro caso cerrado. Lamentablemente son más los casos impunes que los casos cerrados, pero son tan relevantes que no podemos pasar por alto cuando el caso fue cerrado. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas tardes. Los cuerpos incinerados de las víctimas fueron encontrados al día siguiente al interior de 2 vehículos calcinados. Estos 11 fueron sentenciados a 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia, mientras que Ismael a 19 años únicamente por delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Adelante.